Estás escuchando 11 historias que inspiran. Un espacio creado por amigos para crecer y aprender. Mi nombre es Nico y junto a Fede y Emma estaremos charlando con aquellas personas cuyas historias nos inspiran día a día. Bienvenidos a un nuevo episodio de 11. En esta oportunidad vamos a estar hablando con Nara Maistegui, pero vamos a dejar que se presente ella. Bueno, yo soy Nara Maistegui, mi nombre completo es Nara Ayelén Maistegui, soy mamá de Bauti que tiene 11 meses, soy esposa de Brian también. Lo describo como algo de mi personalidad porque realmente amo mucho a mi familia y creo que en gran parte marcan y constituyen muchísimo de quién soy. Soy estudiante de comunicación social de los últimos años, estoy por recibirme de comunicadora, trabajo como comunicadora, también soy escritora, me dedico a escribir de hace muchísimo, de manera pública hace menos de un año, pero hace mucho que trabajo en esto, que lo hago como vocación, como gusto, también como algo que Dios puso. Y obviamente soy una persona súper enamorada de Jesús, cristiana, y que amo con todo mi corazón vivir y trabajar en todo lo que pueda para el Señor. Contanos un poco sobre tu faceta como escritora. ¿Cómo se dio? ¿Cómo lo fuiste desarrollando? Es muy loco el trayecto en lo que tiene que ver relacionado a la escritura. Desde que tengo uso de razón, escribo. Tengo muchos recuerdos en mi infancia de pedir a mis papás, por ejemplo, que para Navidad me regalaran libros o me regalaran cuadernos con viromes, con útiles escolares para poder escribir. Y pasaba horas en mi pieza, me encerraba y me ponía a escribir poesías, poemas, cuentos. Cuando llegué a la etapa de la adolescencia y por ahí planteé en mi casa. Hubo un quiebre en esa época, recuerdo, porque plantear ser escritora en ese momento era lo mismo que quizás plantear que no iba a trabajar o que no iba a generar nunca ingresos. Así que en ese momento de mi vida dejé de escribir porque entendía que era solo un pasatiempo o un hobby, hasta que luego, a través de diferentes palabras y tiempo también de compartir con Dios, realmente Él volvió a avivar en mi corazón y en mi vida este sueño, este talento que hoy en día entiendo que fue algo puesto por Él y que como nunca antes creo y quiero usarlo para que otras personas puedan conocer el amor de Jesús, la gracia de Jesús como yo la conozco, como impactó mi vida y además de eso también poder edificar en los niños, en adultos, en diferentes personas, porque no tengo un público específico, sino que me gusta como conocer y ir indagando diferentes tipos de escritura, puedan llegar y recrearse en lo que para mí es maravilloso, que es la lectura, ¿no? ¿Podrás contarnos cuándo y en qué circunstancia tuviste tu primer encuentro con el Señor? Wow, qué pregunta. Mira, a veces siento que pasó hace tanto, yo hace 10 años que conozco al Señor, en realidad 9. Eh, para mí es muchísimo tiempo y en el medio pasaron tantas cosas que a veces siento como que hubiera sido otra, como si hubieran sido dos vidas diferentes, por así decirlo. Pero la realidad es que yo no conozco al Señor de chica, siempre creí en Dios, siempre, bueno, mis papás cuando yo era más chica iban a una iglesia, entonces siempre tuve el conocimiento de que Dios era real, que estaba y que de hecho Dios me amaba de cierta manera, pero no tenía una relación con Él. Cuando cumplí 11 años, perdón, de un día para el otro, mi mamá fallece. En ese momento que mi mamá fallece por un problema de salud, que fue algo inesperado, o sea, literalmente fue de un minuto a otro que aconteció todo, eh, yo me enojé profundamente con eso que yo conocía de Dios, o sea, sabía que Dios existía, pero mi odio fue muy grande hacia Él. En ese momento de mi vida realmente me encontré empezando a indagar en un montón de cosas espirituales que no tenían que ver con Dios, pero era en esa necesidad y deseo de calmar
esa angustia y ese enojo que yo tenía con Dios, con la vida, con todo en base a esto que había pasado. Cuento esto porque es súper importante que estas cosas me fueron conduciendo cada vez más a enojarme y alejarme de todo lo relacionado con Dios. Me metí en un montón de prácticas ocultistas, en un montón de muchísimas cosas de metafísica, de Reiki, muchísimas cosas relacionadas a todo lo que es el ocultismo y a la vez empecé a tener un montón de relaciones o personas, o sea, amigos, que no, que también me alejaban de Dios. Conozco al que hoy en día es mi esposo, que se llama Brian. Él conocía a Dios de chico, pero en ese momento de su vida también estaba alejado de los caminos de Dios, por así decirlo. Y estuvimos un año de novios, sin conocer, bueno, yo no conocer al Señor y él estando alejado. Empecé a vivir un montón de cosas súper feas. Empecé a tener ataques de pánico, persecuciones, hasta que un día tuvimos un accidente, casi unos autos chocaron enfrente nuestro, me asusté un montón y bueno, no aguanté más y decidí abrirle mi corazón a Bray y contarle todo esto que venía viviendo. Sinceramente tenía un montón de apariciones de espíritus, veía gente muerta, o sea, parece la peli Sexto Sentido, pero realmente era así. Súper feo, súper fuerte y no podía salir. Había intentado salir por un montón de medios. Tampoco me gustaba contarlo porque parecía una loca, entonces decía, no, si le cuento esto a alguien no me va a querer hablar más, no se va a querer relacionar más conmigo, entonces no lo contaba. Y de hecho, el día que se lo conté a Bray, yo dije, bueno, listo, este chico no me habla nunca más. Yo estaba súper enamorada de él, pero dije, prefiero desahogarme y que no me hable más a seguir cargando con esto. Para sorpresa mía, Bray me dice que él tenía la solución a mi problema y me llevó con un pastor. Cuando me lleva con este pastor, él le cuento todo esto, él me habla del amor de Jesús y me pregunta si yo quería recibir a Jesús en mi corazón. Le dije que sí y a partir de ahí, sin entender en qué me estaba metiendo, el Señor empezó un proceso tremendo en mi vida donde me condujo a tener un encuentro. Yo creo que pasaron 2 meses literales que tuve un encuentro con su amor, con su presencia. Fue en una reunión que recuerdo no poder dejar de llorar y llorar y llorar y sentir un alivio tan grande que me atrajo tremendamente y por ahí sin entender, sin conocer mucho de la palabra y demás, fue ese sentimiento de paz y de amor que nunca había experimentado en mi vida que hicieron que cada día más quisiera conocer a este Jesús que si bien de chica me habían hablado, realmente estaba experimentando y revolucionó mi vida desde ese momento. Así que esa es mi historia de cómo empecé a caminar con Él, a caminar con Jesús. Tenemos una máquina del tiempo. Vamos a prestártela para que hagas un viaje a la época de tu adolescencia, donde nacía este sueño de ser escritora. Vas a estar disfrazada de manera que tu yo del pasado no te reconozca. Vas a hablar con ella, pero no podés decirle nada de lo que va a pasar en el futuro. Solo vas a darle una palabra de aliento. ¿Qué le dirías? O mejor dicho, ¿qué te dirías? Wow, me gustaría que esto fuera real. Eh, en ese momento me diría dos cosas. La primera, que realmente todo va a estar bien, que realmente Dios me ama y que va a hacer que todas estas cosas, aunque son horribles, en ese momento las que estoy viviendo me van a ayudar para bien y van a ayudar a otras personas también. Y otra de las cosas que me diría es que confíe en los sueños que fueron puestos en mí y en mi corazón, que realmente voy a ser escritora, que realmente voy a poder alcanzar a las personas a través de los textos, a través de las palabras, y que no es una utopía ni algo de loco, sino que realmente fue algo que Dios puso en mí, en tu corazón, Nara, y que va a ser real, que siga trabajando en eso, que confíe en esos talentos y sueños que fueron puestos y que trabaje duro en ellos porque se van a llevar a cabo, se van a concretar. Sabemos que tenés un Instagram que se llama Felices los que. ¿Nos podés comentar un poquito de qué se trata? Bien, felices los que, algo también súper loco,
surge de la siguiente manera. Estaba en esta transición que les comentaba de volver a escribir, luego de luchar en mi mente, de decir, pero ¿cómo la escritura nunca te va a dar de comer? Y a la vez decir, no me importa si me da de comer o no, lo quiero hacer para ayudar a las personas y porque es mi manera de expresarme, también mi forma de adorar a Dios. En esa lucha, en el 2018, enero del 2018, estamos en una reunión de jóvenes y la persona, un amigo nuestro que está compartiendo, nos dice lo siguiente: voy a orar por ustedes para que el Señor, para que el Espíritu Santo ponga en su corazón qué sueños, qué proyectos tiene para este año con sus vidas y quiero que los anoten en un papel que nos había dado y que esa visión que ponen en tablas comiencen a trabajar en ella, que caminen en esa dirección. Perfecto. Él ora, cerramos nuestros ojos y automáticamente el Espíritu Santo me dice, tenés que crear un blog. Comenzaron a venir un montón de palabras a mi corazón, a mi vida y después a través de personas relacionados con esto. Tenés que escribir, tenés que animarte, subí lo que escribís. Bueno, y así hice. Comencé subiendo algunas cosas a mi Instagram personal, pero una y otra vez esta palabra del Señor ardía en mi corazón, tenés que hacer un blog. Y en un primer momento empecé a indagar, bueno, cómo hacerlo y demás. Concluí en hacer un Instablog, que es un Instagram en forma de blog, que es lo que yo tengo. Se llama Felices Losque. ¿Y por qué Felices los que? ¿De dónde surge ese nombre? ¿Por qué Felices Losque? El Señor hacía ya varias semanas me venía inquietando muchísimo con las bienaventuranzas. En ese momento el Señor pone en mi corazón el hecho de poder reescribirlas como algo personal, ¿no es cierto? No reescribir la palabra, sino tomarlas y volver a escribirlas en un cuaderno mío con mis palabras, para poder apropiarlas mejor y llevarlas a la práctica. Con Bray pudimos ver que, Bray mi esposo, pudimos ver que en otro idioma, en algunos originales del griego, bienaventurados quiere decir felices, felices los que buscan al Señor con humildad, felices los que son mansos. Y en base a eso surge el nombre de mi blog. Hoy en día lo que hago es subir escritos de diferente tipo. Algunos son cuentos, poemas, historias cortas, historias para niños, que el fin mismo es, a través de el arte, o sea, a través de la escritura creativa, de la redacción creativa, poder compartir herramientas, principios, ideas que el Señor primeramente procese y obviamente trabaja en mi vida para que las personas tengan recursos y herramientas para acercarse más a Dios, conocer más el amor de Jesús y a la vez poder resolver de manera práctica problemas o situaciones que se presentan en la vida, que son cotidianas y a veces, al parecer cosas sencillas, no las trabajamos y nos terminan afectando un montón en nuestra vida diaria, en nuestro día a día o aún en nuestra relación con Dios. Eso es mi trabajo hoy en día. ¿Te pasó alguna vez que en alguno de tus escritos o publicaciones te hayas visto reflejado el estado de ánimo particular de ese día? Hay un texto ahí en Felices los que tuvo muchísima repercusión, que se llama A veces me enojo un montón. Dudé muchísimo de subirlo, voy a ser sincera, porque, a ver, una página que estamos hablando de valores, del amor, de la gracia, y de repente poner que me enojo y me enojo muchísimo. Digo, esto realmente quizás incomode o hasta se malentienda, pero es la verdad, o sea, yo sinceramente soy una persona que tengo eso que a veces no me enojo mucho, pero cuando me enojo un montón. Y es una de mis aristas, es algo que Dios en mí trabaja muchísimo. Y el Señor una y otra vez me anima a no esconder esas cosas, sino a decir, bueno, así soy yo, esto es lo que estoy trabajando, esta es mi debilidad y es el Señor el que se perfecciona en esto. Y de hecho, bueno, fue uno de los textos que más llegada tuvo a las personas y personas que me comentaban esto, muchísimas gracias por mandarlo, a mí también me pasa, me siento así, ahora me animo a acercarme a Dios y a pedir que cambie esto o aquello. Así que creo que es muy importante dejar ver las emociones reales a través de los textos y no tratar de ocultarlas o de maquillarlas, de caretearlas, digamos, porque no es necesario. ¿Cómo es el feedback con la gente? ¿Surgió alguna historia
de algún posteo en particular? ¿Hay algo que nos puedas compartir? Algo que por ahí me parece súper llamativo es a partir de los textos ver la respuesta de la gente. Me pasó mucho con este tema del enojo, por ejemplo. Eh, Al subir este posteo, yo suelo trabajar los posteos en saga, es decir, mínimo son de 3 a 12 posteos en los que trabajo un tema. Los que quizás más repercusión tuvieron fueron los relacionados al enojo, justamente, y otros relacionados a las relaciones sanas, a cómo construir relaciones sanas. Eh, Algo que me acuerdo muy, muy patente fue uno de los temas trabajados, que era cómo poder construir una relación sana en mi casa, con las personas de mi casa. Y a partir de eso llegaron muchísimos mensajes al Instablog, al blog, de gente de diferentes lugares, incluso de otros países, contándome situaciones que vivían en sus hogares, en sus casas, que necesitaban oración, necesitaban la sanidad de Dios en esto, y cómo estas herramientas, que por ahí quizás a la hora de escribirlas parecen simples, realmente les habían ayudado un montón a poder cerrar o sanar situaciones que hacía un montón venían transitando y no sabían cómo resolverlas. Entonces, en esos dos temas, en lo que es relaciones sanas y en lo que es el enojo, realmente pude ver muchísimo cómo Dios, a partir de algo que quizás a la hora yo de escribir, de desarrollarlo, escribirlo, me parece que es algo sencillo, el Espíritu Santo luego lo usa como Él quiere y puede generar esto, sanidad o restauración en personas que quizás no conozco o ni siquiera me imagino que podrían estar leyéndome del otro lado. Así que eso es sorprendente, es maravilloso las redes en sí, pero además de lo que Dios hace. Ya estamos llegando al final de esta entrevista y antes de despedirnos queríamos dejarte unos minutitos para que puedas dejar un mensaje, lo que sientas decir a la gente que está escuchándote en este momento. Bueno, para cerrar, me gustaría hablarles desde lo más profundo de mi corazón, aunque creo que lo hice en todo este rato, al menos eso intenté, pero quiero decir dos cosas. Eh, por un lado, poder animar a cada persona que hoy en día se encuentra en una situación adversa, triste o incluso de frustración, que no tiene solo que ver con una cuestión emocional, sino muchas veces con haber tomado decisiones que no nos llevaron al lugar que pensábamos, y muchas veces esas decisiones incluso venir por obedecer o responder a cosas que Dios nos habló. Muchas veces Dios pone en nosotros palabras, sueños, empezamos a caminar en esa dirección y no vemos una respuesta inmediata o quizás hasta pasan años y pareciera que, no sé, Dios me comisionó para ir a China y yo estoy en Argentina. O sea, literalmente no tiene nada que ver donde me encuentro a lo que Dios me habló. Realmente muchísimas veces estuve en ese lugar, de hecho muchas veces en algunas áreas me encuentro en ese lugar, pero quiero animarte a poder confiar con todo tu corazón en el Señor, confiar en sus palabras que son espíritu y son vida, y esa misma vida es la que va creando la realidad a la cual Él te quiere llevar. Él es el que va estableciendo los contactos, abriendo las puertas, abriendo el camino, preparando todo para que eso se concrete. Así que eso, poder compartirles desde mi pequeño lugar esto de que realmente los sueños que Dios pone en el corazón, los propósitos que están en Dios, se cumplen siempre, siempre. Y eso es así y no hay nada que contrarreste eso ni que lo pueda frenar. Así nuestros ojos naturales vean que está lejísimos. Literalmente una cosa que experimenté en mi vida y te animo a creerla es que si algo viene de Dios, es Él el que abre y nadie puede cerrar. Así como también cierra y nadie puede abrir. Pero es el Señor el que abre las puertas y lo puede hacer de la noche a la mañana. Pero acaba relacionado el segundo punto, siempre lo que más le interesa al Señor es nuestro corazón y es nuestro carácter.
Así que si Dios puso sueños en vos, te animo a que puedas trabajar en ellos, que te puedas capacitar, que puedas estudiar, prepararte, que lo hagas aunque nadie lo vea, que lo hagas aunque no sea público, que lo hagas con el corazón y confiando en que Dios va a usar eso para bien. Y es Él el que se va a encargar de preparar el carácter y el corazón en nosotros para llevarnos a los lugares y a las situaciones que Él nos prometió, pero sin que eso nos dañe, sin que eso corrompa nuestra vida, sin que eso nos aleje de Él, y siempre quedando en nuestra vida grabado a fuego que todo lo que hacemos y somos es para exaltar a Jesús y que la gente pueda conocer su amor, su gracia y su poder, que sobre todas las cosas nos llevan siempre a Él, siempre a su presencia. Así que eso, les doy muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por escucharme. Chicos, muchísimas gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes, de poder salir en este programa hermoso que la verdad deseo que llegue y alcance todo lo que Dios preparó, que alcance a muchísimas personas y vidas. Les doy muchas gracias y deseo de todo corazón que los sueños, propósitos y anhelos de Dios en cada una de las vidas de las personas que me escuchan se puedan cumplir. Sé que es así, sé que Dios las va a cumplir. Gracias, Nara, por haber estado con nosotros en este episodio de 11. Espero que te hayas sentido cómoda. La verdad que para nosotros fue de mucha bendición charlar con vos. A la gente que nos está escuchando les digo que pueden seguirnos a través de Instagram, @11.entrevistas. Esto fue 11 y nos vemos en el próximo episodio.